Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a repasar algunas características de la herencia. Principalmente nos vamos a enfocar en los experimentos de Mendel y los principios que pudo deducir a partir de esos experimentos. Sin embargo, me gustaría comenzar definiendo esta palabra, la palabra herencia. En biología, herencia se refiere a la suma de procesos por los cuales un organismo transmite ciertas características a sus descendientes. Esas características podrían ser físicas, es decir, la apariencia, ¿no? Podrían ser fisiológicas. Esto quiere decir que son las características que determinan el funcionamiento del cuerpo, de los órganos, de los sistemas, de las células, ¿no? O en algunas especies se pueden transmitir patrones de comportamiento. Esta transmisión de las características de los padres a los descendientes despertó la curiosidad de los seres humanos desde hace muchísimo tiempo, porque de alguna manera la herencia determina la constancia de las especies, es decir, normalmente un elefante tiene como hijos elefantes y esos hijos elefantes a su vez tienen más hijos elefantes y así durante muchísimas generaciones, ¿no? Y por otro lado, la herencia determina que los elefantes no sean idénticos unos con los otros, es decir, que cada elefante es único. Por lo tanto, la herencia incluye dos tipos de fenómenos. Determina la constancia de las especies y por otro lado determina la variabilidad de las especies. Algo que, como les decía, despertó la curiosidad de los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Aristóteles intentó explicar la herencia. Para él, los progenitores participaban de maneras desiguales. Él pensaba que las hembras, ¿no? Proporcionaban la materia con la cual se iban a construir a los descendientes y que los machos proporcionaban una fuerza metafísica, una fuerza no material, que lo que hacía era provocar un impulso y entonces que esta materia comenzara a tomar forma. Y así ambos padres participaban de maneras distintas en la formación de los descendientes. Esa idea se aceptó durante algún tiempo, sin embargo después se cambió. Después se reconoció que ambos padres participan de manera equitativa y que los descendientes presentan tanto características de la madre como características del padre, pero se pensaba que la herencia se transmitía a través de la sangre. Y de estos conceptos provienen expresiones como sangre noble o sangre azul o media sangre, o cuando un padre se refiere a su hijo diciendo que es su sangre. Estas expresiones provienen de estas concepciones sobre la herencia. Las ideas sobre la herencia también fueron evolucionando. En algún momento Lamarck propuso la herencia de los caracteres adquiridos, idea que también aceptó Darwin. Sin embargo, el estudio de la herencia nació en 1865 gracias a un monje que se llama Gregorio Mendel, al cual consideramos el padre de la genética, dado que la genética es la rama de la biología que estudia la herencia. Este monje nació en una región del Imperio Austriaco que ahora es República Checa. Eh, Se metió al monasterio, pero también estudió ciencias en la Universidad de Viena. Estudió matemáticas, estudió física, estudió botánica, estudió historia natural. Fue alumno de Christian Doppler, el físico que describió el efecto Doppler. Y bueno, esta influencia de la ciencia pues impregnó a Mendel del pensamiento científico, conocía muy bien el método científico. Mendel dio clases de ciencia en Brno, en lo que hoy es República Checa, y además en el monasterio en el que estaba pues había un jardín botánico del cual se hizo cargo. Allí en ese jardín botánico se apasionó por el estudio de las plantas eh, y en alguna ocasión intentando descubrir un método para poder predecir cómo sería la descendencia de ciertas plantas, pues se embarcó en el estudio de la genética, ¿no? O de la herencia. Sus resultados los publicó en 1865, 1866, fueron completamente ignorados. De hecho, algunos registros históricos dicen que cuando Mendel presentó sus trabajos en Brno, pues eh, no hubo ninguna discusión y tampoco hubo ninguna pregunta por parte de los asistentes.
Todos los asistentes salieron de la sala sin percatarse de que habían visto nacer a la genética. Y de hecho, nadie se dio cuenta que la genética nació hasta 35 años después, cuando Mendel ya había muerto. En 1900 los trabajos de Mendel fueron redescubiertos por tres científicos de forma independiente, por Hugo de Bryce, por Karl Correns y por Erich von Schermach, ¿no? Ellos estaban tratando de estudiar los fenómenos de la herencia y buscando información encontraron a Mendel y se dieron cuenta que el trabajo de Mendel explicaba muy bien lo que ellos estaban encontrando. Los experimentos de Mendel son como sigue. Mendel estudió los mecanismos de la herencia en las plantas de chícharos. De hecho, escoger a las plantas de chícharos como modelo fue un gran acierto, porque las plantas de chícharos tienen ciertas características que lo hacen un gran modelo para el estudio de la genética, ¿no? Son plantas fáciles de cultivar, eh, se pueden cruzar manualmente, es decir, el cruce entre un individuo y el otro se puede controlar, y además su ciclo de vida permite que se obtengan resultados en un breve tiempo, aunque se sabe que los experimentos de Mendel duraron entre 8 y 7 años. Mendel lo que hizo fue cruzar plantas con características contrastantes. Eligió estudiar 7 características distintas. Estudió el color de la flor, el color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la vaina, la forma de la vaina, el tallo, el tamaño del tallo, ¿no? Si era alto, si era enano, y la posición de la flor. Si es axial, es decir, que se encuentra a los lados en los tallos, o si es terminal, esto quiere decir que se encuentra en la cúspide del tallo. Lo que hacía Mendel era cruzar a organismos con características contrastantes. Por ejemplo, en el color de la flor, pues eligió dos rasgos completamente distintos, las flores púrpuras y las flores blancas. Entonces cruzaba dos organismos con estas características contrastantes y seguía el rastro de cada uno de los rasgos. Veía cómo aparecían en una generación tras otra, ¿no? Y después analizaba esto matemáticamente y ahorita vamos a ver a qué conclusiones llegó. Mendel realizó cruzas. Las cruzas no son una invención de Mendel, de hecho las personas que antes ya estudiaban la herencia hacían cruzas. Sin embargo, la mayoría cometía errores, utilizaban modelos de estudio muy difíciles, ¿no? Estudiaban en animales, y la otra cosa que hacían es que estudiaban la herencia en el organismo en general. Y uno de los grandes aciertos de Mendel es que estudió en una planta y además estudió no la transmisión de los caracteres de forma general, sino que estudió características de manera independiente. Analizaba, por ejemplo, en unos organismos únicamente el color de la flor y cómo se transmitía este rasgo. En otros analizaba únicamente el color de la semilla o el color de la vaina o el tamaño de la flor o el tamaño de la planta, ¿no? Esto hacía que su estudio fuera más fácil de realizar, ¿no? Lo que realizaba Mendel era cruzas. Estas cruzas les llamó cruzas monohíbridas. Mono proviene de uno, es decir, que solo va a seguir un carácter. Y híbrido se refiere a que se van a cruzar dos individuos con características contrastantes. No serían híbridos si las características que tuvieran los dos individuos que se van a cruzar fueran idénticas, ¿no? Ahí no serían híbridos. Pero acá como son contrastantes, pues entonces se consideran híbridos. Lo que hizo Mendel fue cruzar a este con este y luego esperar a que surgieran las semillas, plantar a las semillas y esperar a que esas semillas germinaran y se convirtieran en una planta adulta. Una vez que la planta estaba adulta, veía qué color tenían las flores y lo registraba todo numéricamente. Entonces, algo que pudo notar Mendel y que llamó muchísimo la atención es que cuando hizo esta cruza monohíbrida, estos padres que utilizó eran padres puros. Estos siempre que se cruzaban estas plantas daban hijos de color púrpura, o siempre que se cruzaban estas plantas daban hijos color blanco. Significa que eran púrpura, que eran puros. Eh, Se habían reproducido durante muchas generaciones a través de autofecundación. Se fecundaban a sí mismos durante muchísimo tiempo. Es por eso que siempre daban hijos o púrpura o blancos, ¿no? Se aseguró que fueran razas puras o variedades puras. Cuando cruzó a estos dos de variedades puras,
lo que obtuvo en la primera generación de hijos fueron solo plantas moradas, o púrpuras, perdón. A esta primera generación de hijos le llamó generación F1. Esta expresión significa primera generación filial. Y filial, esta palabra tiene un origen griego y significa hijos. Entonces lo podemos interpretar como la primera generación de hijos, ¿no? En la primera generación de hijos o en la generación F1, Mendel se dio cuenta que todos los descendientes eran de color púrpura. Esto significaba dos cosas súper importantes para Mendel. Primero, podría descartar una teoría que se aceptaba hasta el momento, que era la teoría de la mezcla. En la teoría de la mezcla se proponía que cuando dos padres puros diferentes se cruzaban, sus rasgos se mezclaban como las pinturas, ¿no? Es decir, que si un padre o un progenitor con flores color púrpura se cruzaba con uno de flores color blanco, sus hijos iban a tener un color intermedio, ¿no? Podrían ser como lilas o un púrpura muy atenuado. Sin embargo, eso no pasó. Los colores no se mezclaron en los descendientes, sino que se mantuvo y se sostuvo el color púrpura y el color blanco desapareció. Esas dos cosas llamaron muchísimo la atención de Mendel. Lo que hizo Mendel para poder responder o tratar de entender qué es lo que estaba pasando es dejar que estas plantas, la generación F1, se autofecundara. Estas flores se pueden autofecundar a sí mismos, dado que son hermafroditas y tienen ambos órganos reproductores. Tienen tanto el órgano femenino como el órgano masculino. Entonces, dentro de la flor se pueden fecundar a sí mismas, ¿no? Dejó que se autofecundaran, hizo lo mismo, esperó a que surgieran las semillas, después plantó las semillas, dejó que germinaran, que se obtuvieran adultos y revisó qué características tenían los hijos de F1, ¿no? Los hijos de F1 ahora les llamó generación filial 2 o segunda generación de hijos, ¿no? En la segunda generación de hijos notó algo que también le sorprendió, y es que por cada 3 flores púrpura que aparecían, aparecía una planta con flores blancas. Es decir, que el rasgo blanco no desapareció, no se perdió, no se eliminó, sino que de alguna manera estaba oculto en esta primera generación. Estas plantas sí podrían transmitir el rasgo blanco, pero no lo podían manifestar. Entonces, por cada 3 flores púrpuras, siempre aparecía una flor blanca. Y lo mismo pasó con todas las características que Mendel estudió. Aquí podemos ver, vemos cómo cuando analizó el color de la flor, pues ya vimos, todas las plantas en F1, es decir, la primera generación de hijos, todas fueron púrpuras, y en la segunda generación hubo 3 púrpuras por una blanca, siempre, ¿no? Después en el color de la semilla todas eran amarillas en la primera generación, y en la segunda generación había 3 amarillas por una verde. En la forma de la semilla todas eran lisas y en la segunda generación todas eran lisas por una rugosa. Y estos patrones se repitieron en las 7 características que estudió Mendel. En la primera generación solo se expresaba un carácter y en la segunda generación reaparecía el carácter que había perdido, pero reaparecía siempre en una proporción 3:1. Estos fueron los resultados de Mendel y a partir de estos resultados Mendel hizo un gran análisis. Esa es otra de las cosas que nosotros podemos reconocer y en donde se puede reconocer su genialidad, porque a partir de estos datos que parece que no significan nada, Mendel dedujo las leyes de la herencia. Y hay que recordar que Mendel dedujo las leyes de la herencia en 1865, cuando no se conocía nada sobre la estructura del DNA, no se conocían los cromosomas y no se conocía el proceso de la meiosis. Entonces, él dedujo estas reglas o estas leyes de la herencia sin que la ciencia estuviera tan avanzada. Él solo analizó estos datos y a partir de estos datos estableció las bases de la genética, que es una ciencia que ha cambiado el mundo en general, ¿no? Ha cambiado los productos agroalimentarios y casi todo, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que dedujo Mendel a partir de esto? Aquí están algunas de sus consideraciones. Lo que dijo Mendel, lo primero que dijo es que existen factores hereditarios que se transmiten de los padres a los descendientes.
Estos factores son como paquetes, ¿no? Que el padre le transmite a sus hijos y que en este paquete está la información que determina cierto carácter, ¿no? A eso él le llamó factores hereditarios, pero que además estos factores hereditarios eran separables, es decir, no se podían mezclar, eran como estos objetos sólidos, no se pueden mezclar, siempre permanecen independientes, siempre son separables. Eso es lo que decía Mendel. Hay factores hereditarios que se transmiten de los padres a los hijos y esos factores hereditarios son discretos. Discreto se refiere a que son separables y a que no se pueden mezclar, ¿no? Ahora dijo, los factores hereditarios están en pareja, porque uno proviene del padre y el otro proviene de la madre. Y estos dos factores hereditarios están dentro de cada individuo, ¿no? Después dijo, bueno, si se transmiten los factores hereditarios en pareja, cuando se mezclan estas plantas F1 que tienen distintas características, pues se pueden formar 4 combinaciones. Es decir, que alguna planta puede transmitir una de esas, imaginemos que de este lado están todos los padres y de este lado están todas las madres, ¿no? Pues bueno, el padre transmite el rasgo púrpura, el factor hereditario púrpura, y la madre también transmite el factor hereditario púrpura. En otra mezcla que se puede formar, el padre transmite el factor hereditario blanco y la madre también transmite el factor hereditario blanco. En estas dos opciones no tienen de otra. Estos primeros organismos van a ser púrpura sí o sí, y estos segundos organismos van a ser blancos sí o sí, porque ambos factores hereditarios son iguales. Pero en algunas ocasiones el padre podría transmitir el púrpura y la madre podría transmitir el blanco. Y en otras el padre podría transmitir el blanco y la madre podría transmitir el púrpura. Cuando los factores son distintos, cuando no son iguales, pues vimos que estos rasgos no se mezclan, sino que en realidad uno domina sobre el otro. Uno apaga al otro, uno oculta al otro, lo enmascara, ¿no? A ese rasgo que domina sobre el otro, Mendel le llamó el factor hereditario dominante y al otro le llamó el factor hereditario recesivo, que es el que desaparece durante F1, pero reaparece durante F2. De hecho, estos términos dominante y recesivo son una propuesta original de Mendel. Solo Mendel habla de eso, y recesivo es un término que solo se utiliza para la genética. Ahora, estos conceptos han cambiado en la actualidad. En la genética actual, en la genética contemporánea, estos conceptos se han modificado. No todos, ¿no? Dominante y recesivo siguen siendo vigentes, pero el término factores hereditarios ahora ya no se utiliza. Ahora el término factores hereditarios se denominan genes. Los genes son los factores hereditarios. Los genes, desde la perspectiva de la genética, son las unidades básicas de la genética. Son esos factores hereditarios que transmiten los padres a sus descendientes y que van a determinar ciertas características. Nosotros ya sabemos que los genes, perdón, son segmentos de cromosomas. Esto lo que dibujé aquí, esta barra gris, intenta representar un cromosoma y este pequeño recuadro púrpura intenta determinar un segmento de ese cromosoma. Ese segmento de ese cromosoma es un gen. Acá está otro cromosoma y en la misma posición está el gen que determina la misma característica, ¿no? Nada más que acá es blanco. Ahora, estos genes determinan la apariencia física de los organismos, ¿no? Determinan la apariencia física de un carácter en especial. En este caso, este gen, que es un segmento del DNA o de un cromosoma, determina que los individuos que lo poseen sean púrpuras. Y este otro gen, que también es un segmento de DNA, determina que el individuo que lo posee sea blanco, ¿no? Estas variantes de un mismo gen, como podemos ver aquí, este gen determina el color de la flor, este también determina el color de la flor, sin embargo lo hacen de maneras distintas. Estas variantes de un mismo gen se llaman alelos. Y los alelos, pues en este caso, pues son dos, uno es púrpura y otro es blanco,
sin embargo, podrían existir muchísimos. Eh, Estos alelos nosotros los podemos simbolizar con una letra, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo utilicé la letra mayúscula para el púrpura, utilicé la P, lo hice de manera arbitraria, porque es la P de púrpura, ¿no? Lo puse en mayúscula porque es el dominante. Según lo que nosotros vimos en los experimentos de Mendel, el rasgo púrpura domina sobre el blanco. Por eso lo puse con P mayúscula. En cambio, el blanco, como es recesivo, pues lo puse con P. Aquí no cambié la letra, sino la dejé. Y lo puse con P minúscula. En minúscula porque es recesivo, ¿no? Entonces, estas dos variantes de un mismo gen son los alelos. Ahora, cada par de alelos que tiene un organismo, porque cada organismo, como decíamos, o como decía Mendel, en realidad tiene un par de alelos, no solo tiene uno, sino tiene un par, uno que viene del padre y otro que viene de la madre. Este par de alelos, este par que está aquí, que estoy señalando aquí, se denomina genotipo. Y el genotipo determina la apariencia física de un organismo, ¿no? Aquí, este genotipo son dos genes púrpuras, por lo tanto, esta planta no tiene otra más que ser púrpura. Y acá, este genotipo son dos alelos o dos genes recesivos, y por lo tanto, esta planta no tiene otra más que ser blanca. Estos son los términos actuales para los conceptos de Mendel, ¿no? Gen, alelos, fenotipo y genotipo. Ahora, no son las únicas cosas que él determinó. Determinó tres principios, y el primer principio de Mendel, bueno, antes de eso, perdón, ya me estaba saltando esto. Cuando los dos alelos que tiene un organismo son iguales, nosotros decimos que es un homocigoto para ese gen. Es decir, que si tiene este alelo, este cromosoma de acá arriba, podemos suponer que viene de la madre, ¿no? Y este cromosoma que viene acá, podemos suponer que viene del padre. Cuando los dos alelos son idénticos, decimos que este individuo es homocigoto para este gen. Pero como este gen o este alelo es el dominante, podríamos decir que es un homocigoto dominante, ¿no? Cuando tiene dos alelos idénticos recesivos, podemos decir que es homocigoto recesivo. Y cuando tiene dos alelos diferentes, podríamos decir que es heterocigoto para ese gen, como aquí en donde tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, que lo representamos así, ¿no? Este es heterocigoto. Estos otros son homocigoto. Es fácil identificarlo por las raíces, ¿no? Homo significa igual y hetero significa diferente. Eso es fácil identificarlo aquí. Ahora sí vamos a pasar a los principios de Mendel. Como les decía, Mendel identificó tres principios de la herencia, tres leyes de la herencia, también así se les puede decir. La primera ley se conoce como la ley de la uniformidad, y esa explica por qué en la primera generación, en la generación F1, todos los organismos son idénticos. Mendel lo que dice es que cuando se mezclan dos razas puras, es decir, dos organismos homocigotos, son puros porque sus dos alelos para este carácter o para este gen son idénticos. Por eso es que son puros, ¿no? Es decir, son homocigotos. Cuando dos padres puros de variedades diferentes se cruzan, sus descendientes, todos van a ser idénticos físicamente y genéticamente. En este caso, los descendientes de estos padres puros, todos fueron púrpuras. No hubo ninguno blanco. Todos fueron púrpuras. Es decir, físicamente todos son idénticos. Y luego la otra cosa es que son idénticos genotípicamente. Y es porque ambos, bueno, todos, no sé cuántos habrán sido, todos recibieron un alelo del padre, uno de estos dos, no recibieron los dos, solo uno, pero no tenían de otra más que recibir un alelo dominante, ¿no? Y todos recibieron un alelo de este otro progenitor, que debió de haber sido recesivo porque no tenían de otra, entonces todos recibieron un recesivo. Es decir, que todos los descendientes tenían un alelo dominante y un alelo recesivo. Es decir, todos los descendientes fueron heterocigotos. El 100% de los descendientes fueron heterocigotos y presentaban el rasgo púrpura. ¿Va?
El rasgo que no se manifestó era el recesivo. El rasgo que se manifestó es el dominante. Ahora, la segunda ley que determinó en base a estas cruzas monohíbridas es la ley de la segregación. Esta es la segunda ley de Mendel. Y lo que dice Mendel es que del par de alelos que tiene cada individuo para un gen, este par de alelos que tiene, cuando estas células, ¿no? Que tienen este par de alelos, producen gametos, es decir, producen las células sexuales que van a participar en la reproducción, ya sean óvulos o espermatozoides, solo van a transmitir uno de los alelos. Es decir, ustedes ya saben qué onda con la meiosis. Cuando se producen gametos, una célula da origen a 4 células diferentes, ¿no? 2 de esas células reciben un alelo y las otras 2 reciben el otro alelo. Es decir, que cuando se forman los gametos, el par de alelos que contiene un organismo se separa y cada uno de los gametos solo recibe uno de los alelos. 50% va a recibir el alelo dominante y 50% va a recibir el alelo recesivo. Eso es lo que dice la ley de la segregación. Y esta ley nos ayuda a entender por qué resurgió el rasgo blanco. Ahorita lo vamos a ver. Aquí vemos, ¿no? Aquí están los dos padres F1, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que son los dos padres F1. Todos los F1 eran heterocigotos, por lo tanto, estos son heterocigotos, ¿no? Aquí tienen el alelo dominante y aquí tienen el alelo recesivo. Estos alelos se van a repartir durante la formación de gametos. Es decir, imaginemos que este va a producir 4 gametos, pues 2 de esos gametos van a recibir el alelo dominante y los 2 gametos restantes van a recibir el alelo recesivo. Igual este va a producir 4 gametos, ¿no? Entonces, 2 de esos gametos van a recibir el alelo dominante y los 2 restantes van a recibir el alelo recesivo. Esto es hipotético, porque en realidad en la producción de gametos, por ejemplo, en los espermatozoides son millones, o los óvulos solo es uno a la vez. Ahora, estas mezclas que se pueden formar gracias a la segregación de los gametos son las que explican por qué en F2, por cada 3 flores púrpuras, hay una flor blanca. Aquí, este individuo no tiene otro más que ser púrpura, ¿no? Estos otros 2 son púrpuras porque a pesar de ser heterocigotos, tienen este alelo dominante que reprime al otro. Y este último, como tiene 2 alelos recesivos para el blanco, pues no tiene otra más que ser blanco. Y la segregación de los alelos durante la formación de gametos explica esta proporción 3:1 que siempre encontró Mendel en la generación F2. Estos no son los únicos experimentos que hizo Mendel, todavía hace falta saber cómo es que Mendel determinó la tercera ley de la herencia o el tercer principio de la herencia. Para poder determinar el tercer principio de la herencia, lo que hizo Mendel es hacer cruces dihíbridos. Los cruces dihíbridos ahora son di, significa dos, híbrido, pues significa que dos rasgos contrastantes se van a cruzar, ¿no? Aquí lo que hacía Mendel era seguir dos rasgos a la vez. No seguía uno, sino aquí seguía dos a la vez. En este caso es el color de la semilla y la textura de la semilla. La flor de las semillas normalmente eran siempre amarillas y lisas, y otras semillas de manera general siempre eran verdes y rugosas. Entonces lo que se preguntaba a Mendel es, ¿estas características viajan en conjunto? Es decir, siempre el rasgo amarillo viaja en conjunto con la textura lisa y siempre el verde viaja en equipo o en conjunto con la textura rugosa o viajan de manera independiente, se transmiten de manera independiente y a lo mejor en algún momento yo podría tener una semilla amarilla y rugosa o una semilla verde y lisa, ¿no? Eso se preguntaba Mendel, si las características viajan en conjunto o viajan de manera independiente. Por ejemplo, en las personas, pues hay personas, por ejemplo, en Europa que son altas y blancas, ¿no?
Y en América Latina, pues somos chaparritos y morenos. Esas dos características siempre viajan en conjunto o pueden separarse. Y en algún momento podríamos encontrar una persona alta y morena, y en algún otro momento podríamos encontrar una persona blanca y de baja estatura. Eso es básicamente la pregunta que se hacía Mendel. Si los genes o los caracteres viajan en conjunto o viajan de manera independiente uno de los otros. En la primera generación, pues se cumple la ley de la uniformidad. Todos los hijos son idénticos, ¿no? Todos son amarillos y lisos. Aquí ustedes pueden ver que hay dos pares de alelos. Estos AA determinan el color amarillo, es homocigoto para el amarillo, y estos LL determinan la textura lisa, ¿no? Y son homocigotos para la textura lisa. Acá estos AA determinan el color verde, son homocigotos recesivos para el color, y estos LL minúscula determinan la textura rugosa, son homocigotos recesivos para la textura. Estos alelos viajan a la descendencia y por eso toda la descendencia es heterocigota para ambos caracteres y físicamente es amarilla y lisa. Son todos idénticos. No sé cuántos descendientes habrán sido, pero todos fueron idénticos. Luego lo que hizo Mendel fue lo mismo, cruzar a estos consigo mismos, ¿no? Y había dos hipótesis en aquel momento, ¿no? Mendel se había planteado dos hipótesis. Una es la hipótesis de la distribución dependiente, es decir, que estas características siempre viajan en conjunto y que nunca se van a separar. O la hipótesis de la distribución independiente, que significa que viajan de manera separada, ¿no? Si la hipótesis de la distribución dependiente fuera cierta, pues entonces los rasgos que siempre íbamos a encontrar era que se podrían formar en la segunda generación 3 semillas lisas y amarillas por una rugosa y verde. Y la proporción sería 3:1, siempre. Y nunca podríamos encontrar semillas amarillas y rugosas, y tampoco nunca podríamos encontrar semillas verdes y lisas. Pero si no era cierta esta y era cierta la otra hipótesis, pues entonces sí podríamos tener semillas lisas y amarillas, lisas y rugosas, verdes y lisas, y rugosas y verdes. Lo que hizo Mendel fue experimentar, hizo la generación F2. Aquí están las proporciones que se podrían encontrar, ¿no? Si Mendel comprobara que la hipótesis independiente de distribución independiente fuera cierta, la proporción que encontraría sería por cada 9 semillas amarillas, encontraría 3 semillas verdes, que diga amarillas y rugosas, verdes y lisas, y verdes y rugosas, ¿no? Una de estas. La proporción sería 9, 3, 3, 1. Si no, pues encontraría una proporción de 3 amarillas y lisas por una verde y rugosa. Y estos son las proporciones del genotipo. Y acá están estas del genotipo, ¿no? Lo que Mendel encontró en sus resultados fue lo siguiente. Los resultados de Mendel decían que obtuvo 315 semillas amarillas y lisas, 108 amarillas y rugosas, 101 verdes y lisas y 32 verdes y rugosas. Por lo tanto, la proporción que encontró fue la proporción de híbrida 9, 3, 3, 1. Esto quiere decir que la hipótesis de la distribución dependiente se podía rechazar y la que aceptamos momentáneamente era la hipótesis de la distribución independiente. Y es así como se llama esta ley o este principio de Mendel. Y dice que cada par de alelos, es decir, los alelos que determinan el color y la textura, se segregan o se distribuyen de manera independiente, se separan. Y entonces sí podemos encontrar hijos amarillos y rugosos y verdes y lisos, ¿no? Esto se aceptó durante muchísimo tiempo, pero en la actualidad se sabe que solo aplica para los alelos localizados en distintos cromosomas, porque los alelos que están en el mismo cromosoma y muy cerca se distribuyen en conjunto. Pero lo que dice la ley de la distribución independiente es esto, ¿no? Y ya, estos son los 3 principios de Mendel. Esto sería todo. En otro video que voy a hacer a continuación, pues vamos a resolver algunos ejercicios de la herencia.
con cuadros de Punet. Eso sería todo. Que estén bien. Hasta la próxima.